A lo largo del despertar de la conciencia, uno se va encontrando con un montón de información de diferentes áreas a nivel espiritual. Mucha de esta información ha sido manipulada por parte de las agencias de inteligencia, tales como la CIA, que han utilizado la información real para condicionar el pensamiento humano de aquellas almas que despiertan hacia su real ser y así de esa forma bloquear su camino hacia ese despertar, generando atascos, generando laberintos a nivel de información que, que generan tanto barullo que hacen que cada persona se descuide de su camino verdadero y se ponga a buscar donde no es. El tema de las llamas gemelas es un tema bastante goloso en el campo espiritual, esotérico y, y porque es un tema goloso. Las relaciones amorosas entre dos personas es un tema muy goloso en toda la sociedad. Entonces, como es un tema muy goloso en toda la sociedad, pues el tema de las llamas gemelas ha sido llevado por las áreas de estas inteligencias, agencias de inteligencia, para junto con la New Age y todas las ramas de la New Age que están relacionadas a información espiritual, generar estos atascos y estas distorsiones en la forma de utilización de la información para seguir despertando y expandiendo y reconociendo la conciencia real y verdadera, y para que el programa mental y la programación mental resulten favorecidas a través de una falsa espiritualidad o una disidencia espiritual controlada. Hay muchas personas que hablan de estos temas, de las llamas gemelas. Hay personas que exponen sus ideas en torno a, a que las llamas gemelas existen y hablan de cómo está estructurado, de cuál es el funcionamiento de las llamas gemelas, cuáles son las cualidades y etcétera. Y hay otra rama de personas que también están en el mundo espiritual que niegan la existencia de las llamas gemelas. Incluso pues llegan a burlarse de las llamas gemelas, ¿no? Del tema. O hacer bromas, que es normal. Entonces tenemos dos facciones, una facción que defiende las llamas gemelas, la existencia de las llamas gemelas, y otra facción eh, a la que le parece que las llamas gemelas son un engaño más de la inteligencia artificial. Y yo vengo aquí hoy a compartir la información desde mi propia experiencia porque me parece importante eh, que cada uno sea consciente de las cosas, que nadie me diga si existe o no algo, sino yo poner mi conciencia en ese algo y darme cuenta de su existencia o de su inexistencia o de la razón de hacia dónde, cómo, por qué y qué es lo que se genera con cualquier tema relacionado a la existencia que envuelve este campo cuántico en el que estamos interactuando y experienciando en en un vehículo llamado vida, en un vehículo llamado cuerpo humano. Bienvenidos al Portal del Amor, les saluda su amigo Javier Manobanda. Hoy vamos a meternos en este tema que es un tema bastante complejo y
y muy delicado y que bueno, hay tanta información y tantas ideas sobre esto que me gustaría poner mi granito de arena en este día de finales de año para hacer como una especie de actualización sobre las llamas gemelas y sobre los procesos planetarios del despertar de la conciencia. Existe una huella, unos modos, unas maneras, un estilo, almas que se pueden ver a través de su brillo, corazones llenos y vacíos, gracias al silencio de su amor real y verdadero hacia ellos mismos y hacia todo. Esta es una relación sagrada para con uno mismo, para con la vida, para con todo lo que conforma los instantes de tu línea de tiempo en la experiencia de la materia ilusoria en la que estamos sumidos, con el velo del olvido. Cuando todo se entrecruza, ellos son los ecos del centro corazón, latido. Si puedes verte, puedes ver. Si tienes la capacidad de reconocerte, puedes reconocer. Se observan, se ven, somos, nos vemos, nos reconocemos, nos unificamos en los campos más puros, volando en las alas del espíritu junto a los corazones que nos corresponden. Aquel que se unifica está en el total. Nada está fuera de nada. Nadie es nada sin el resto. Corría el año 2010. Yo había empezado un despertar de la conciencia muy fuerte sobre el 2008, después de haber tenido un bajón existencial súper crudo y muy fuerte, una depresión de caballo, una depresión profunda y que me llevó a explotar por dentro. Y en esa explosión empecé a tener sueños, visiones, regresiones, recuerdos de otras vidas, de otros planetas, de planetas con 2 lunas muy grandes, donde la noche parecía un día medio nublado por la fuerza que tenían las lunas cuando estaban llenas. En este tiempo, en el 2010, me llegó una información que me, que me hizo tilín, que me movió mucho por dentro y que me pareció muy verdadera. Y esta información tenía que ver con las llamas gemelas. Entonces, yo estaba recién nacido en el despertar de la conciencia, y cuando uno está recién nacido en el despertar de la conciencia es sumamente vulnerable a la manipulación mental de cualquier estructura de información distorsionada. Entonces cuando escuché de las llamas gemelas, todo en mi cuerpo como que reconocía esa información en una profundidad y me enamoré de la idea, de esa ideología. Me enamoré de esa ideología desde mi programación mental, porque en ese entonces todavía no había observado la ejecución de mi comportamiento emocional, mental, psicoemocional, de mi funcionamiento de estructura de pensamiento, porque no tenía todavía la capacidad de introspección y me faltaba mucho por
por reconocer del, de la operativa del programa mental dentro de mí. Entonces, al enamorarme de esta idea, de ideología, de esa idea, fui víctima de una manipulación en mi vida y en mi camino y en mi destino. Entonces, llegué a un sitio donde había una mujer que, que hablaba del tema de las llamas gemelas. Esta mujer decía que era la encarnación de María Magdalena y, y que ella era como la activadora de las llamas gemelas. Esta mujer tenía una forma de hablar bastante, bastante espiritual y parecía incluso muy coherente. Entonces tenía unas maneras difíciles de detectar para una persona que recién está despertando. Como uno cuando despierta no tiene mucho discernimiento, pues yo pues me sentía atraído por la información que daba esta mujer y fui y me metí ahí en su, en su taller, fui a un taller con ella, entonces pues iban muchas personas también que estaban en la búsqueda de su llama gemela, porque en esos tiempos pues era como un auge y, pues muchas personas fuimos cayendo como en en esa creencia de ese entonces, ¿no? Y resulta que esta mujer, eh, a esta mujer le llegaban personas a consultarle sobre la llama gemela, sobre su llama gemela, ¿no? Llegaban en su mayoría chicas que querían preguntarle a ver si la relación en la que estaban metidas en ese momento era su llama gemela y y esta mujer pues les decía lo que a ella le venía. Supuestamente canalizaba y veía y entonces ella les decía, sí, esta persona es tu llama gemela o no, esta persona no es tu llama gemela. Entonces resulta que a las personas que les decía, sí, es tu llama gemela esta persona, esas personas tenían relaciones súper nocivas y muy tóxicas con, con con sus parejas, con esas parejas que ellas pensaban que era su llama gemela, porque ellas se habían metido en la cabeza la búsqueda de la llama gemela y entonces pues tú cuando estás en esa búsqueda aparece alguien que te encaje en, en tu, en tu idea y ya le pones la etiquetita y dices es mi llama gemela, porque me ha pasado. Entonces, esta mujer les decía, si les decía que sí, que es tu llama gemela, estas personas se quedaban mucho tiempo aguantando relaciones súper tóxicas de drenaje emocional, de caos, de emociones muy densas, pensando que están luchando por hacer que su llama gemela despierte. Esta mujer también hablaba como de que hay que sanar el karma y que el que esté consciente tiene que hacerse cargo de sanar ese karma. Cuando luego, pues si reflexionamos, eso no tiene ni pies ni cabeza, porque cada uno tiene que ser responsable de su propio hacer. Pero esta mujer pues les decía eso y entonces las chicas pues se preocupaban y intentaban sanar esa relación, intentaban buscar alternativas. La otra persona era una persona que estaba dormida en los laureles, no se preocupaba por nada, pasaba del tema y entonces todo el peso emocional de la relación caía en la depresión de estas chicas. Y así pasaron muchos años, algunas años, intentando que salga, esa relación salga a flote y que ese karma supuestamente sea liberado. Mm. Así que, así que bueno,
Luego, muchas de esas chicas se dieron cuenta de que había gato encerrado y empezaron a, pasaron de un sitio a otro, porque al haber sufrido tanto, sintieron que habían caído en una secta y que todo lo relacionado a la espiritualidad es fantasía, es falso. Y volvieron a su forma de vida normal que siempre llevaron y empezaron a aborrecer la espiritualidad gracias a la operativa de la programación mental que aquella mujer tenía. Esas chicas se desligaron de su evolución espiritual y volvieron a vivir en la normalidad y dejaron de buscar. Algunas, no todas, o sea, por las experiencias que yo pude leer en un foro en el que se unieron las personas que fueron víctimas de esa manipulación mental, se unieron, hicieron un foro en internet y empezaron a hablar de sus experiencias y desde ahí es donde yo comparto esta información. Entonces, de esta forma se puede ver la manipulación que tiene la inteligencia artificial en torno a muchos temas sobre la espiritualidad y el despertar de la conciencia. En este caso, son las llamas gemelas, pero puede haber la Kundalini, el despertar de la Kundalini, puede haber los registros akáshicos, puede haber las constelaciones familiares o muchos otros libros que por ahí andan, libros relacionados con el perdón, otros libros relacionados con las leyes universales que pueden haber sido distorsionados por la CIA para generar este tipo de conflictos en las personas que despiertan la conciencia. De hecho, en el triángulo de las logias masónicas, es un triángulo piramidal donde hay estratos del dónde está la conciencia colectiva a nivel mundial y los masones de grados elevados están arriba, encima de la pirámide, y luego de ahí se ramifican las corporaciones, los gobiernos, las élites, las altas sociedades. Luego está también las religiones, y junto a las religiones está la New Age, porque forman parte de la creencia. Igual que en las religiones, si tú crees desde el programa mental, tú sigues alimentando ese programa mental, porque no te das cuenta que no estás utilizando tu conciencia genuina. Y eso es algo muy complejo de comprender, pero existe. Entonces luego pues abajo está la gente que hace su vida, que ve el fútbol, toma Coca-Cola y hace su vida en tercera dimensión porque su paradigma no le lleva a hacerse otras preguntas, ¿no? Entonces, lo que me gustaría exponer aquí es que la programación mental o el egoísmo, el ego, el famoso ego, que es simplemente tecnología artificial de un virus que programa el pensamiento para generar las emociones que necesita para mantener su estatus, el estatus y el drenaje energético a la que es sometida el alma cuando no está en su ser real. Entonces esta inteligencia artificial se nutre de cualquier aspecto que esté relacionado al comportamiento humano y a la búsqueda del ser humano. Entonces, pues las llamas gemelas es también muy, muy, muy goloso para esta inteligencia artificial. Por eso han preparado, ¿no?, todos estos tipos de engaños.
Pero, ¿qué pasa? ¿Que yo estoy en contra de las llamas gemelas? Pues no, no estoy ni en contra, tampoco estoy a favor de la información de las llamas gemelas, porque yo estoy a favor de la verdad, estoy a favor del desvelo y estoy a favor de la conciencia real. Entonces, a través de la reflexión en torno al comportamiento humano, psicoemocional, a las formas de hacer, me doy cuenta de mis propias formas de hacer, me he dado cuenta de qué me quita y qué me da estar o cómo he sido manipulado y hacia dónde me lleva esa manipulación y cómo salir de esa manipulación. Todo eso gracias a la experiencia. Entonces, por eso yo siempre procuro hablar desde la experiencia propia. Así que dentro del, dentro del camino, eh, cuando yo me crucé con esto de las llamas gemelas, empecé a escuchar muchas personas que hablaban del perseguidor y del perseguido con estereotipos, que en las llamas gemelas uno es el perseguidor y otro es el perseguido. Entonces el perseguidor se supone que es el más consciente y el perseguido es el que todavía le falta despertar y que el otro tiene que hacer algo para que el otro despierte. Y que si te trata como si te trata como el culo, no pasa nada porque está inconsciente y tú eres el consciente, entonces tienes que aguantar. Si no te mira, no pasa nada porque está dormido y tú estás despierto, entonces tú tienes que buscar la forma de ayudarle a despertar, ¿no? Entonces, todo esto a la larga se convierte en una distorsión. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, estamos siendo manipulados y nuestra energía está siendo manipulada por el comportamiento de otra persona. Eso no es inteligencia artificial, eso no es inteligencia emocional, eso es, mejor dicho, inteligencia artificial, porque eso no es una libertad de decisión ni libertad de pensamiento. No es un ser ni dejar ser. Entonces, si no es un ser y dejar ser, y permitir ser, si yo soy independiente, no voy a estar esperando que alguien haga o deje de hacer de una forma. De hecho, si yo tengo una independencia emocional y si tengo una capacidad de ver, no voy a permitir que nadie manipule mis emociones por más amor que le tenga, entre comillas, porque si el amor no es hacia la pareja, el amor es hacia uno mismo y hacia todo lo que es, porque es una integración de los aspectos, de todos los aspectos, una integración al todo, porque como decíamos antes, el que se unifica está en el total. Entonces, analizando bien este juego de estructuras en muchas ramas de lo que es las llamas gemelas, también hablan del divino masculino como si fuese solo el divino masculino y el del divino femenino como si fuese solo divino femenino y que unos hacen una cosa y una estructura em, de una forma y otros hacen de otra forma, pero todo es igual, cuando en realidad cada uno de nosotros es único y cada uno de nosotros tiene una huella digital y cada uno de nosotros tiene una firma auténtica, un estilo propio y nada puede ser igual en la creación cuando es real.
No somos iguales cuando somos reales. Somos iguales cuando intentamos imitar algo que nos gusta o nos identificamos con una ideología, con una idea. Entonces dejamos de ser originales y nos ponemos el trajecito que es como un disfraz, como un molde al que nosotros queremos parecernos porque nos gusta, porque nos enamoramos de ese molde. Entonces buscamos hacer las cosas como nos dicen que hay que hacerlas y no como a nosotros nos nace hacerlas. Entonces nos estamos alejando de la autenticidad, de ser auténticos. Y de esta forma, pues nos estamos perdiendo de mucha información sobre nosotros mismos. Por eso generalizar las acciones del uno o del otro, ¿hasta qué punto puede resultar coherente? Esa es una de las preguntas que me gustaría que cada uno se haga a sí mismo, ¿no? No olvidemos que las relaciones eh, generan un tercer cuerpo. Si yo me relaciono con un instrumento musical, lo que se genera entre el instrumento musical y yo es un tercer cuerpo. Y ese tercer cuerpo se manifiesta gracias al instrumento y gracias a mí. Cada uno tiene una huella dactilar, un estilo, una firma única y auténtica. Entonces, no tengo por qué estar esperando a que me digan dónde está el divino masculino y dónde está el divino femenino, sino más bien lo que es más importante en torno a cualquier aspecto es ir hacia el darse cuenta y hacia la propia liberación de uno mismo, porque de ahí, de esa liberación, de esa integración, nace lo real, lo verdadero, lo sagrado. Así que, así que tenemos información sobre los 144.000. Y los 144.000 se supone que son, según informaciones, se supone que los 144.000 son llamas gemelas. 72.000 masculinos y 72.000 femeninos. Divino masculino y divino femenino. Y que estas son las almas que han encarnado aquí para hacer una elevación frecuencial planetaria y ayudar a la ascensión del planeta, ¿no? Y a la instauración de la edad de oro, la edad dorada. Eso es lo que dicen aquellas personas que están a favor de la información y de la existencia de las llamas gemelas. Pero ¿qué pasa? Que si yo al ir atrás y al darme cuenta de cómo me enamoré de la idea y de cómo desperdicié, o mejor dicho, me quedé dando vueltas en un laberinto a lo largo de un montón de tiempo en esta búsqueda de la llama gemela desde mi idea mental, siento que lo que menos eh, eh, luego, cuando me di cuenta de que lo que menos me importa
es buscar a la llama gemela desde desde esa idea, porque, porque es una idea que no encaja en lo que realmente es en mi vida, porque lo que realmente es en mi vida es la presencia del instante, es la experiencia de la hora. Y si no me observo a mí mismo experienciando el ahora desde la libertad del ser, pues existan o no existan las llamas gemelas, ¿qué más me dará? Voy a seguir siendo un esclavo de la distorsión. Entonces, pues, pues la mejor fórmula que conseguí fue coger con pinzas la información de las llamas gemelas, lo que no podía integrarlo en mi ser, dejarlo en un apartado como a falta de integración, y lo que ya tengo integrado en mi ser, pues nutrir eso, nutrir lo que ya puedo integrar, lo que está integrado, lo que me doy cuenta, y ya no con una relación con una pareja, sino en mi relación con las plantas, con los animales, en mi relación con la vida, en mi relación con los elementos, con el gato, con el perro, con el suelo que piso, en mi integración con los aspectos que me hacen sentir, ser. Y en esa integración todo cambia y todo es distinto, porque todo se vuelve realmente sagrado, íntimo y silencioso. Así que yo soy muy amante de la independencia, de la justicia, de, del que cada uno tiene que darse cuenta. No he venido a decir en este podcast si las llamas gemelas existen o si las llamas gemelas no existen, porque siento que la existencia es un darse cuenta individual y cada uno tiene que tener su propio criterio de lo que es y de lo que no es, y de cómo son las cosas y los aspectos. Lo único que vine a hacer es compartir esta información desde el grado de coherencia que me otorga mi propia experiencia, para que llegue a quien tenga que llegar, a quien corresponda. Pues ahora mismo estamos en un despertar de la conciencia y estamos en una pugna en torno a un programa o a una influencia de tecnología, inteligencia artificial inversa, que utiliza cualquier aspecto para distorsionar al ser humano, distorsionar la espiritualidad, distorsionar las emociones, distorsionar los puntos de vista, la visión auténtica, y sumirnos en ese caos que es el egoísmo. El egoísmo. Porque ya no hablo de fuera, esta vez vine a hablar de lo de adentro. Ya haré una actualización del cómo está el patio fuera, pero como es dentro es fuera, y si hacemos una actualización de cómo está el patio por dentro, podemos ver un poquito cómo está por fuera. Y ahora mismo, si dentro de uno existe un camino real, si existe una voluntad sagrada, divina, si existe coherencia, si existen virtudes, si existe nobleza, pues esas son buenas noticias, porque ya está, esa es la llama gemela o la integración
divino masculino, del divino femenino, es por dentro, es el equilibrio de los dos hemisferios en torno a la emoción, a la gestión del pensamiento, gestión emocional, gestión energética, gestión perceptiva de observador. Y eso le cae muy bien al planeta. Eso le cae muy bien a la sociedad, porque todos conformamos la sociedad al uno hacer su labor de liberarse, de pacificarse, de reconocerse, está colaborando con esa liberación, con ese reconocimiento y con ese cuidado a la humanidad. Digo a la humanidad como conjunto de personas que caminan juntas en una realidad ilusoria con un velo del olvido. No digo al planeta completo o a la madre tierra que forma parte de esa totalidad, porque la tierra sabe, la tierra siente, la tierra es para ella sagrada. Y siento que como hijo, quiero estar ahí, quiero ir hacia esos aspectos sagrados que reconozco en la madre. Ahora mismo, ya desde hace tiempo viene entrando esa fuerza de la energía de la madre divina al planeta. Es la restauración de los corazones, la restauración de la estrella, de la guía interna, la restauración de la sabiduría y del conocimiento sagrado, del silencio verdadero. Y para participar está la voluntad real. Y ahí estamos. Caminando con cuidado, siempre con ese solo sé que nada sé, porque al final del día no tenemos puta idea de nada. Así que bueno, sin embargo, decir que siento que siento que es factible, que es factible de que si yo llego a tener unas cualidades, porque las busco, porque busco el llegar a tener aspectos sagrados, a, a desarrollar las virtudes humanas, el cuidado, las buenas formas, el equilibrio, la verdad, la búsqueda de la verdad, esos valores espirituales reales que son experienciales, que no son si no eres, que solo son cuando los eres realmente. Eso existe porque yo los voy nutriendo. Y entonces, desde esa nutrición, existe también unas leyes universales sagradas. Y estas leyes universales sagradas hablan de la correspondencia, del equilibrio, de la unicidad. Hablan de las causas, de los efectos. Y estas leyes universales son las que nos van a llevar a poder vivenciar todos los aspectos de abundancia en
todos los aspectos. Entonces, claro que es posible vivir plenamente y tener una relación sagrada, pero todo empieza por uno mismo. Todo empieza por tener una relación sagrada con la vida. Yo amo la vida, sea bonita a veces, hermosísima, o sea súper fea a veces, súper nublada, da igual, es que es súper interesante. Y me gusta la vida, y me gusta la muerte, y me gusta el sueño, y me gusta también el despertar. Entonces, me encanta la magia y reconozco los valores, mis valores, y me valoro sobre todas las cosas. Entonces, tengo claro lo que valgo, y valgo oro. Entonces, sé que por allá existe también alguien que está en las mismas condiciones. Mi mamá decía que siempre hay un roto para un descosido. Para mí esos son las llamas gemelas. Alguien que es tal para cual. Y seguro que está por ahí, en algún lugar, sintiendo lo mismo, experienciando parecido, a su manera, pero parecido, y viendo las cosas desde su real ser. Y al final, pues, las leyes universales hacen el resto. Entonces, yo le llamaría complemento divino y siento que las relaciones sagradas existen, eso es así, que existen y que se puede. Pero primero hay que hacerse cargo de llegar a ser sagrado con uno mismo, porque si no, no puedes dar nada que no puedes ser. Si eres, puedes dar. Si no eres, no puedes dar. Y compartir algo real y verdadero. Solo cuando uno sea capaz de mantener la conciencia más fuerte que la programación egoica mental, pues la cosa se vuelve más interesante y la magia empieza a suceder. Cuando todo se entrecruza, ellos son los ecos del centro corazón, latido. Si puedes verte, puedes ver. Si tienes la capacidad de reconocerte, puedes reconocer. Se observan, se ven, se guían, se aman. Somos, nos vemos, nos cuidamos, nos reconocemos, nos unificamos en los campos más puros de la luz divina, volando en las alas del espíritu junto a los corazones que nos corresponden por decreto, derecho divino. Esto fue el portal del amor, de la interconexión arcoíris, palpando con la piel del corazón los rayos que están, los rayos de luz que están entrando a nuestra madre tierra para instaurar la edad dorada. Mucha fuerza eterna y muchas bendiciones
para todos, para todas aquellos seres llamados a esta congregación sagrada del despertar al verdadero ser, a la real conciencia. Bendiciones divinas, amor, luz, paz, coherencia. Nos vemos o nos escuchamos prontito. Chao, chao.